Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados amigos, hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por este bello privilegio de poder dirigirme a ustedes en este precioso día que Dios nos regala. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga bendiciendo y asimismo que Dios nos proteja de todo demonio y nos libre de toda maldad. Que Dios guarda a sus hijos, hermanos, y que jamás Dios nos va a dejar desamparados. Aleluya. Tengo un tema aquí, hermanos, un tema muy hermoso, un tema muy delicado, que a muchos no les gusta, pero hay que predicarlo, porque está establecido en la palabra y porque está en la Biblia. No podemos desechar textos que están bien claros en la palabra, hermanos, y no podemos rehusarnos a predicar la verdad de la palabra. El tema es el pecado oculto y sus consecuencias a largo plazo. Pero también vamos a hablar un poco de las de corto plazo, hermanos. Porque el pecado, hermano y hermana, el pecado oculto es algo destructivo. Creo que todos ya sabemos qué es lo que es el pecado. El pecado es aquel extraño influjo o poder que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. El pecado, hermanos, es desastroso, atrae el juicio y la condenación eterna. Por tanto, gracias a Jesucristo que vino a este mundo, hermanos, a pagar el precio por nuestros pecados y que vino Él a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos, hermano y hermana, de la condenación eterna. Por esa razón, Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Por tanto, debemos, hermano y hermana, quitarnos todo aquello que a Él no le agrada. La Biblia dice en Tito, capítulo número 2, versículo número 11, en adelante dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, y aquí estoy cumpliendo el mandato de la palabra. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Nadie me tiene que despreciar la palabra. Si alguno la desprecia, haya esa persona, ¿verdad? Y que Dios la bendiga. Pero espero en Dios que no sea despreciada esta palabra. Espero que no sea despreciada la palabra de Dios. Este tema que es delicado, es fuerte, pero es necesario. Pero aquí la palabra nos está indicando que nosotros hemos sido enseñados a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a los pecados, ¿verdad? Que antes teníamos. Y que si bien es cierto, nadie está exento a no caer, nadie está exento a no pecar, a no fallar, ¿verdad? Porque somos humanos, lógico, fallamos a diario con un mal pensamiento, pero una cosa es fallar así por sin querer, digamos, por decirlo así, o sea, que hay un mal pensamiento o una palabra que ofendió al prójimo, pero otra cosa es ya ser lamentablemente una persona sin vergüenza, cínica, que no reconoce sus faltas delante de Dios, ojo, y no le importa, siguen pecando, siguen fallando, siguen haciendo un montón de cosas y como que nada pasó. Pero cada quien va a rendir sus cuentas al final. Vamos a leer el texto base, hermanos, en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Bendita palabra. Señor, guíame, seas tú quien nos ayudes, Padre, a meditar en este tema precioso, Padre Santo. Ayúdame, por favor, y seas tú quien hable. Y pues
sea la palabra misma que hable, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para ser sanos en la fe. Y aquel que tenga pecado oculto, que seas tú, Señor amado, encargándote de esa persona, y que esa persona pueda ser arrepentida, ¿verdad? Y de verdad ya no volver a caer en esas cosas ocultas o pecados ocultos que a la larga le van a afectar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo que acabamos de leer es una cosa bien cierta. La palabra de Dios no es broma. Todas las cosas, dice aquí la palabra, que no hay nada que no esté oculto delante de la presencia de Dios. Dios lo sabe todo, lo mira todo. Y Él nos vigila desde su trono celestial, hermanos. Él lo sabe bien, perfectamente quiénes somos. Y no hay absolutamente nada, no hay nada, hermanos y hermanas, que podamos ocultarle a Dios. Por tanto, debemos de ser sinceros delante de la presencia de Dios, hermano y hermana. Confesar nuestras faltas delante de Él, confesar nuestros pecados delante de Él. Y que si bien es cierto, hermano y hermana, nosotros tratamos la forma de ir viviendo una vida en santidad, siempre hay fallas, siempre hay faltas, siempre hay algo que nosotros cometimos mal, hicimos mal, hablamos mal, pensamos mal, etcétera. Pero esto es bien diferente, o sea, que es digamos, hemos pecado de una forma tal que, o sea, que fue sin querer, digámoslo así, o sea, un mal pensamiento, un ejemplo. O dijimos una mentira, dije una mentira, dice usted, y fallé, ¿verdad? Perdón, Dios mío, y viene usted al reconcilio, está bien. Y gracias a Dios que tiene eso, hermano, que media cosita quizás que uno haga y uno se pone mal, ¿verdad? Dios mío, perdóname, fallé en esto, ¿verdad? Y está excelente eso, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo. Pero, hermano, aquí notamos algo muy interesante, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar siempre conscientes de que Dios nos está viendo, de que no hay nada en oculto que podamos esconder delante de Dios. Todas las cosas están abiertas, están desnudas ante aquel que le vamos a rendir cuentas. Por tanto, es una bobería, una tontería pensar de que Dios no nos está viendo. Y si la persona sabe que Dios la está viendo y aún así no se arrepiente, entonces, hermano, ya está cayendo, bueno, ya cayó, más bien dicho, en una situación terrible que se llama conciencia cauterizada. Ya la persona ya no sabe cesar de pecar. Y eso lo dice la palabra, hermanos, acerca de esto de después de perder todo sentido de la conciencia, se entregan las personas a la desvergüenza y a cometer pecados, a cometer un montón de cosas que después, o sea, ni siquiera hay una onza ya de arrepentimiento, no le importa nada a la persona. Y todo esto también es consecuencia del pecado oculto. Llámese como se llame, independientemente, llámese como se llame, sea adulterio, sea fornicación, sea pornografía, sea un montón de cosas que hay. Entonces debemos de ser, hermano y hermana, cada uno de nosotros, porque me incluyo, debemos de procurar ver qué es aquello que le está causando problemas, ¿verdad? En la relación con Dios. Por esa razón, hermano y hermana, necesitamos estar siempre atentos, conscientes, limpiar nuestra conciencia también, porque a veces, hermano y hermana, fallamos y no declaramos el pecado delante de Dios, obviamente, y pues seguimos fallando, y no es así. Debemos de darle un alto a aquello que usted está haciendo mal. Usted se conoce, yo me conozco, cada quien se conoce, hermano. Sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, el consejo está, hermano, de dejar de hacer lo malo, dejar de fallar, dejar de pecar. Y las consecuencias del pecado oculto, hermanos, es que ese pecado oculto se hace de una forma tal que ya no es, digamos, sin querer, queriendo, por decirlo así. Ya es alguien que lo está premeditando, ya lo está proponiendo pecar. Y la Biblia dice en Hebreos estas palabras, hermanos. Vamos a leer Hebreos,
capítulo número 10, versículos del 26 en adelante, dice: porque si pecáremos, ojo, ponga atención a este texto, porque si pecáremos voluntariamente, ¿se da cuenta? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Es que Cristo ya no va a volver aquí a la tierra a morir, si ya murió solamente una vez. Y aquí dice, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si la persona falla, peca de una forma voluntaria, es lo que yo decía, ¿verdad? Es muy diferente a que una persona falle, piense mal, una mentira, diga una mentira, etcétera, que fue sin querer, por decirlo así, involuntariamente, ¿verdad? Ya es muy diferente a que alguien lo haga voluntariamente, ya que con ya propósito, con premeditación, lo haga a conciencia. Aquí dice la palabra muy claramente, yo no lo estoy diciendo, la dice la Biblia, hermanos, lo dice la Biblia, son cosas muy serias. Y esto no es una broma, no es un chiste, no es para que alguien lo haga broma, ¿verdad? No, Dios me perdona todo y no hay problema, dice la persona, pero no, hay que analizar todo esto. Ahora bien, aún quedará esperanza entonces a una persona que ha estado pecando durante bastante tiempo y ha estado tomando su santa cena, etcétera, etcétera, y aún así sigue en el mismo error, en el mismo pecado voluntario. Todavía puede haber una onza de esperanza, hermanos. Todavía puede haber una esperanza. La Biblia dice en Eclesiastés muy claramente lo siguiente. En capítulo número 9 y versículo número 4 de Eclesiastés dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Sí, es mejor un perro vivo que un león muerto. Tiene toda la razón la palabra. Igual la Biblia dice de que aquel que vuelve a sus pecados prácticamente se está volviendo como un perro que vuelve a su vómito o como una puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso lo dice Pedro en, ya le digo cuál es el texto. Segunda de Pedro es capítulo número 2, versículo 21. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, sino que vuelven a pecar, vuelven a fallar y en peores cosas. Pero en fin, cada quien va a rendir sus cuentas, pero también hay que tomar en consideración que el pecado oculto tiene sus consecuencias tanto a corto como a largo plazo. A largo plazo prácticamente es, hermano, el lago de fuego, porque ahí dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y también lo leímos ahí cuando dice que no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego. Si la persona, en la Biblia lo acabo de citar en Eclesiastés, que aún hay esperanza, ¿verdad? Claro, todavía hay una poquitita de esperanza para aquel que esté cegado por el pecado, que esté con la conciencia cauterizada, que es otra consecuencia también del mismo pecado oculto, porque la persona que peca de esta forma y no viene al reconcilio y tiene miedo, más miedo tiene de declarar su pecado y dar un paso atrás y no tomar privilegio ya, o no agarrar privilegio, o si está con privilegio, pues renunciar al privilegio, porque a la verdad, hermano, el ministrar al pueblo en pecado, eso es una gran falta grave delante de la presencia de Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la misma palabra. Lo vamos a leer. El texto se encuentra en Levítico capítulo número 21, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote en el cual hubiere falta se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Ojo, ¿se da cuenta?
Ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote, vuelvo a repetir, en el cual hubiere falta, si hay falta en alguien, no se va a poder allegar para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Ningún varón, dice, de la simiente de Aarón sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. No puede ministrar a alguien en ese estado de pecado. No puede ministrar a nadie. Lo dice la Biblia, lo estamos leyendo. Hay falta en él, no se allegará a ofrecer el pan de su Dios. No puede venir a ministrar, no puede venir a predicar. Lo dice la palabra. El pan de su Dios y de lo muy santo y de las cosas santificadas comerá. Ok, sí, puede comer, claro, ¿verdad? Pero, empero, no entrará del velo adentro, ni se llegará al altar, por cuanto hay falta en él, y no profanará mi santuario. Profanar quiere decir tener irrespeto a las cosas sagradas. O sea, falta de respeto total. Una persona que se llegue a ministrar estando en pecado es una grave falta delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios, nadie puede venir a manosear el cuerpo de Cristo estando en pecado. Es una grave falta. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo estamos leyendo. No se ofenda, hermano, no se ofenda, hermana, porque la palabra lo dice. Y no es para tampoco que yo soy el perfecto, no. Sino, hermanos, declarar las verdades que están escritas en la palabra divina del Señor. Empero no entrará del velo adentro ni se allegará al altar por cuanto hay falta en él, y no profanará mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Por tanto, hermanos, estamos notando de que si alguien ministra, si alguien sigue con su privilegio, estando en pecado, eso es una grave falta delante de la presencia de Dios. La persona debe de venir entonces a ser quitado sus privilegios y que la persona pueda ser disciplinada. Pero el motivo de la disciplina no es para sacarlo de la iglesia, sino que para que se restituya, ¿verdad? Para que nuevamente vuelva a hacer obra. Y que cuesta, ¿verdad? Porque una persona que peca y falla ya lleva su brazo quizás quebrado, que se puede sanar, pero no queda igual. Entonces ya lleva una falta terrible, ¿verdad? Ya lleva como como que chineando ese dolor, ¿verdad? De esa falta terrible delante de Dios. Ahora bien, el que encubre sus pecados, dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, o sea, que los oculta, no prosperará. Así de sencillo. Esa persona no va a prosperar. Tal vez pueda prosperar en su área material, porque la misma Biblia dice de que aquellos que tentaron a Dios escaparon y hasta bien prosperados están, pero andan en pecado. Pero aquí la Biblia, hermano y hermana, dice que no va a prosperar esa persona y está hablando en términos espirituales. Esa persona no va a estar prosperada, puede tener dinero, puede estar inclusive, hermano y hermana, esa persona diezmando, ofrendando y todo eso, pero si está encubriendo sus pecados, no va a prosperar espiritualmente. Porque dice ahí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta? O sea, hay una pequeña esperanza todavía para aquellas personas que hayan cometido un pecado, lo están ocultando, hay esperanza todavía. Pero siempre y cuando hagan esto, confesar y apartarse. Y también no ministrar en ese estado. Son dos puntos ahí. Tienen que reconciliar, no pueden ministrar estando en ese estado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado, cada uno de los que estamos en la iglesia, debemos de mirar de no caer. Cuidado, no caer, ¿verdad? En transgresión, no caer en pecado. Nadie está exento a no caer. Mas, sin embargo, debemos de cuidarnos. Mas, sin embargo, debemos de tener presente de que tenemos un enemigo terrible que no duerme, que es el diablo. Y esta carne, hermanos, es decir, nuestro cuerpo, debemos de tratar la forma de mantenerla ceñida, de mantenerla, ¿cómo se dice? Tratando la forma de no caer, tratando la forma de orar, ¿verdad? Dijo Jesús,
las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Velar y orar. Y que Dios nos ayude a no caer en esto terrible, que el pecado oculto, hermanos, es algo que destruye vidas, y el pecado sobre la cabeza de aquellos que lo están cometiendo. Y que, por cierto, hermano y hermana, sea Dios quien tenga misericordia de estas almas que lamentablemente se han envuelto en transgresión, sea quien sea, Dios tiene misericordia. Lo acabamos de leer: el que encubre sus pecados, claro, si los encubre no va a prosperar, pero si los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y que también no puede estar ministrando en ese estado la persona, porque está siendo profanador de la palabra, profanador del lugar santísimo, profanador del altar. Esas cosas terribles, ¿verdad? Lo hemos leído en Levítico 21, 21 al 23. De manera, hermanos, que el cuerpo de Cristo no se puede estar manoseando con manos sucias. Dijo Jesús en una ocasión, fue cuando había resucitado, ¿verdad? María Magdalena, cuando lo reconoció, ya se iba a abalanzar a abrazar al Señor, ¿verdad? Al Maestro. Y él le dijo: no me toques, le dijo, no me toques. Eso está, hermano, en San Juan 20, 16 al 17, dice así. Dice así la palabra: dícele Jesús: María. Ahí Jesús le dice: María, dice. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, dícele Jesús: no me toques. ¿Se da cuenta? Es que el cuerpo de Cristo no puede ser manoseado. No puede ser ministrado con manos sucias. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Pero aquí el punto es: no me toques. El cuerpo de Cristo es sagrado. El cuerpo de Cristo es algo santísimo. Segunda Samuel, hermanos, otro ejemplo tremendo, ¿verdad? Que se afligió bastante David y lamentó la muerte de esta persona, porque son consecuencias terribles, hermanos, la muerte espiritual. Y esta persona, qué terrible, quiso agarrar el arca, tratando la forma de, entre comillas, ayudar, ¿verdad? Pero su ayuda no le fue agrado a Dios. Lo dice la palabra, leámoslo. Segunda de Samuel 6, 6 al 7 dice: y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios, que era un instrumento, algo tan sagrado, algo tan santificado. Y Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, dice. O sea, la sostuvo. O sea, la tocó. Porque los bueyes daban sacudidas, porque pretender ayudar, ¿verdad? Por pretender a decir: no, esto del pecado oculto no me va a afectar, y viene y usted ministra a la iglesia de ese estado. Mire lo que le pasó a Usa por querer, entre comillas, ayudar. Porque los bueyes daban sacudidas, dice, y versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Manos sucias no pueden ministrar la iglesia. Y eso es algo que lo acabamos de leer, hermanos, y lo hemos entendido ya. El pecado oculto y sus consecuencias a largo plazo, hermano y hermana, esas consecuencias a largo plazo son el lago de fuego y azufre. De manera que Dios va a ser el juez. Dios es el juez. A nosotros nos toca predicar las verdades que están escritas en la palabra divina del Señor. Y que esta persona, quien sea, que ha fallado, que ha pecado y que está ocultando su pecado, tiene que venir al reconcilio. Tiene que cambiar. No puede estar ministrando de esa forma el pueblo de Dios. Hebreo dice estas palabras, hermanos. Hebreo 12, versículo 16 dice: que ninguno sea fornicario o profano, ¿se da cuenta? Como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue reprobado. Ay, qué terrible, hermano. Trabajar por gusto y ser al final reprobado es algo terrible. Que no halló lugar de arrepentimiento. Es que ya el tiempo ya se acerca, hermano. Va a haber un momento que ya no va a haber arrepentimiento. Porque la iglesia se va. Y aquellos que han retenido la doctrina se van. Y que Dios nos ayude, hermanos, a cada día cuidarnos de no pecar contra Dios. El que está firme, mire, no caiga. El que está firme, el que piensa estar firme, procure no caer en transgresión. Leamos aquí que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero hoy sí puede la persona con lágrimas, arrepintiéndose de corazón, con un corazón contrito y humillado. Mejor es un perro vivo que un león muerto, dice la palabra. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. De manera, hermanos, que Dios tenga misericordia. Este tema es tan grande, hermoso, hermanos. Es pequeño porque son pocos textos, pero aún así, hermanos, hemos entendido y logrado entender muchas cosas. Y que gracias a Dios por aquellos que no hemos fallado, gloria a Dios, y que no están, alguno de ustedes esté ocultando pecado, ¿verdad? O sea, confiéseselos a Dios, por supuesto. Confiéseselos a Dios y apártese de eso, porque ese pecado lo va a matar a usted. El pecado oculto lo va a matar a usted. Porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 32, por su maldad será lanzado el impío, y el impío es alguien que no es santo. Es impío, no santo, una persona no santa. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustarnos a la palabra. Y terminamos en 1 de Timoteo, capítulo número 1, versículos 8 en adelante, dice la palabra. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, como debe de ser. Porque no se puede vivir de fachadas tampoco. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y qué bonita. Pero por dentro no sabemos. No podemos terminar de conocer las personas como son realmente. Por eso es mejor tener cuidado, hermanos. Y es mejor dedicarnos a Dios, enfocarnos en Cristo, porque Él es perfecto. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. O sea, como debe de ser, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y pérjuros, y si hay alguna cosa contraria a la sana doctrina. Gloria a Dios. Si hay alguna cosa contraria a la sana doctrina, eso está malo, hermanos, y va en contra de la doctrina, va en contra de la palabra. De manera de que Dios nos ayude, hermanos, a ser mejores cada día. Y vamos a terminar en Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Que Dios nos ayude a ajustarnos, a santificarnos, porque el tiempo está cerca. Que Dios les bendiga. Este ha sido el tema, hermanos, el pecado oculto y sus consecuencias a largo plazo. Y pues hago el llamado a aquel que quiera reconciliarse con el Señor o que quiera recibir a Cristo. Hoy es buen momento. Hagamos la oración, hermanos, si quieren recibir, amigo y amiga, a Cristo en su corazón. Hoy es buen momento. Hínquese, levante su mano derecha al cielo y diga: Señor Jesús, ante tu divina presencia vengo en este hermoso día, declarando que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco, Señor, que tú viniste a este mundo a salvarme de mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor. Abro la puerta de mi corazón. Te dejo entrar, Señor. Habita en mi ser. Entra a mi vida. Sé mi Rey en el nombre de Jesús. ¿Algún reconcilio? Hoy es buen momento también. Señor, vengo ante ti, he pecado en esto. Usted dígaselo, confiéseselo.
he pecado en esto, he fallado en esto, me quiero apartar de esto y quiero hacer las cosas bien. Y ser valiente, Señor, y ser valiente y disciplinarme en el nombre de Jesús. Perdóname y ayúdame, porque sin ti no soy nada. Señor, acepta mi reconcilio. En el nombre de Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre y que mi nombre esté escrito nuevamente en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.